He decidido comenzar con un vídeo que creo que os va a sorprender. Necesito que leáis bien los subtítulos, así que fijaos muy bien. Vais a ver algo que quizás pensabais que era ciencia ficción y que hoy ya es presente. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. ¿Qué os ha parecido? Es lo que se llama deep fake news, más allá de las noticias falsas. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero los labios de Obama están modificados mediante un algoritmo de inteligencia artificial, lo que el autor del vídeo quiere que diga. Hoy somos capaces de llegar a crear cosas como esta. Además, os voy a dar dos datos. Según el primer estudio sobre el impacto de las fake news en España, 8 de cada 10 españoles no saben diferenciar una noticia real de un bulo. Incluso la consultora Gartner, en su informe Predicciones tecnológicas para el 2018, dice que en 2022 la mayoría de los países occidentales van a consumir más noticias falsas que noticias reales. Hoy os voy a hablar de los content curators. Sí, ya sé que es otro de esos términos en inglés, como los que estamos viendo hoy, como blockchain, smart cities o eSports. En español sería curador de contenido, pero a mí en inglés porque creo que es el que está más aceptado. Hoy no vamos a hablar solo de fake news, sino de contenido relevante y riguroso y contenido sin fundamento en Internet y cómo distinguirlo. Eso es la curación de contenidos. Pero mucho más importante, vamos a ver cómo la curación de contenidos os puede beneficiar a vosotros. Buenos días, soy content curator documentalista y formadora en competencias digitales. He trabajado con clientes como bibliotecas, marcas personales, hospitales, asociaciones profesionales, investigadores, centros de formación y universidades. Muchas gracias por estar hoy aquí en el World Condor Records 2019 y gracias a la organización por invitarme. Vamos a hacer un viaje de 20 minutos al futuro, un viaje a la curación de contenidos, un futuro que ya está con nosotros desde hace algún tiempo. Además, he sido madre desde hace poco y la verdad es que todo esto del contenido falso y poco riguroso en Internet me da un poco de miedo, porque es el mundo en el que vivimos y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Pero qué os vais a llevar de esta charla? Vais a ver qué es la curación de contenidos y qué puede hacer por vosotros y por vuestras empresas. Porque si antes la palma se la llevaban los community managers, ahora gran parte del protagonismo va a recaer en el content curator. Vamos a ver cómo puede ayudaros, cuál es el método que sigue y cómo trabaja. Los números no mienten. 56 millones de artículos en blogs, 27 millones de piezas de contenido compartido al día y 100.000 millones de búsquedas en Google. Es lo que se llama infoxificación. Hay mucha información. ¿Os acordáis del dato de que en 2022 la mayoría de los países occidentales van a consumir más noticias falsas que noticias reales? Por eso se necesita el perfil del content curator. ¿Pero para qué más necesitamos esto del content curator? Pues bueno, hay muchos motivos, muchos usos. Pero os voy a mencionar 3 y un cuarto motivo que os quiero comentar. En primer lugar, para manteneros informados de vuestro tema de interés, para manteneros en continuo aprendizaje. Supongo que a la mayor parte de vosotros os interesa algún tema y vais a necesitar buscar, seleccionar y monitorizar información en Internet de este tema para manteneros en continuo reciclaje. En segundo lugar, para estrategia de marketing de contenidos. Reutilizando contenidos de terceros y aportando vuestro propio valor para reciclar contenidos e información. En tercer lugar, para conocer la competencia y las tendencias, para inspiraros, para vigilar lo que está sucediendo en vuestro sector en Internet.
Y un motivo que me gusta mencionar, que es que en Internet hay muchas personas que son content curators sin saberlos, muchas personas que están compartiendo conocimientos de manera generosa, de manera altruista, por el mero placer de hacerlo, ¿no? Por el mero valor de aportar su conocimiento al mundo. La definición formal que nos dan Javier Guayar y Javier Leiva sobre content curation. Preparaos porque es un buen ladrillo de definición, pero resume de manera magistral todos los matices de lo que es la content curation. Lo he propuesto a propósito con Arial 5 para que no leáis nada, porque quiero resaltaros yo los aspectos. Es un sistema, es algo organizado que persigue un objetivo. Es algo que sucede en la web con fuentes de información digitales. Se lleva a cabo por un especialista, el content curator, este perfil del que estamos hablando, que es una persona que tiene unas competencias específicas en tecnologías web, comunicación online o gestión de la información. Algo que sucede de una manera continua, es decir, que es una tarea que no es puntual, sino que lleva una rutina y que realizamos con cierta periodicidad. Del contenido más relevante, ya que ahora veremos que una de las misiones del content curator es seleccionar lo más relevante que sucede en Internet sobre un tema específico, porque es muy importante que la content curation sea siempre de un tema concreto que tenemos que definir. Para aportar un valor añadido, ya hemos hablado que vamos a añadir, es más valor a nuestra estrategia de marketing de esta manera, con los contenidos y aportación propia del content curator. Para una audiencia determinada, ya que vamos a hacer una publicación digital con toda esta información, vamos a crear más comunidad y crear un vínculo con nuestro target, y de muchas fuentes de información digitales. No nos vamos a quedar solo con una, sino que realmente tenemos que conocer todas las fuentes de información que hay en Internet sobre nuestro tema de interés. Y bueno, el content curator trabaja con un método: search, select, sense making y share. En primer lugar, para la fase de search, la fase de búsqueda, lo importante es primero definir cuál es el tema sobre el cual vamos a hacer nuestra curación de contenidos, y a continuación os recomiendo que os hagáis un listado de todos los términos que identifican vuestro tema. Conocer cuáles son las fuentes de información que pueden contener vuestro tema de interés. En este sentido pueden ser fuentes de información personales, como por ejemplo un blog, o fuentes de información documentales, como por ejemplo una base de datos académica. Luego tendremos que ver cómo podemos recibir toda esta información de manera sistemática, monitorizando información, alertas, utilizando lectores RSS o herramientas de monitorización de redes sociales. En segundo lugar, para la fase de seleccionar, menos es más. Lo importante es seleccionar la información más relevante y eliminar el ruido. La fase de sense making, donde nos va a dejar aportar nuestro sello personal. Vamos a poder aportar nuestro comentario, nuestro valor a la información que hemos seleccionado de Internet. Entonces, fijaros que tenemos un contenido ajeno, un contenido seleccionado de Internet, más un contenido propio nuestro, que es el valor que hemos aportado, y esta remezcla de contenidos tenemos un nuevo producto reelaborado que vamos a poder compartir en esta 4 fase en Internet gracias a la publicación digital de este contenido reelaborado en nuestros medios sociales. No sé si conocéis esta frase: un poco de caviar en un montón de basura no cambia nada. Un poco de basura en un montón de caviar lo cambia todo. Si queréis hacer curación de contenidos de verdad y que no se os cuele nada de basura y sea todo caviar, necesitáis utilizar un método, el método de las 4S. Y ahora vamos a ver qué tal tenéis vuestro radar de noticias verdaderas y noticias falsas. Pues bien, no sé si alguna vez habéis oído noticias y rumores de todo lo que les hacen a los pollos. El otro día justamente vi este vídeo en YouTube donde explican que a los pollos les inyectan hormonas para crecer, que esto es perjudicial para la salud. Pues bueno, esta noticia a mí me llega de manera periódica por diferentes medios, y la verdad es que da un poco de miedo, porque al final te estás comiendo un pollo y no sabes si eso realmente pues bueno, puede ser perjudicial, ¿no? Para poder verificar si esta información era verdadera, fui a la web de Maldita Ciencia, no sé si lo conocéis, es una sección de la página maldita.es que se dedica precisamente a esto, a desenmascarar bulos. Ellos hacen curación de contenidos y se dedican también a contrarrestar y verificar información que va circulando por Internet. Su lema me encanta porque es periodismo para que no te la cuelen, y se lleva a cabo por un grupo de periodistas. Y fijaos el tuit que ponían el otro día: maldito pollo, puedes comerte su piel si te gusta, su carne no está llena de hormonas ni de arsénico, y el bulo de los pollos mutantes es eso, un bulo. Pues bien, en esta noticia, si entras, explican que a los pollos no les inyectan hormonas para crecer,
explican las fuentes que han utilizado para poder hacer esta afirmación, enlazan a estas distintas fuentes de información y, de alguna manera, pues desmienten esta afirmación que circula por ahí. Yo, la verdad que, bueno, de momento me he quedado más tranquila. Y bueno, también en el gobierno está muy de moda esto de las noticias falsas. Así que yo, créditos, como decía Luis Ángel, vamos a tener mucho trabajo cada vez más, porque fijaos, en las pasadas elecciones el gobierno creó una unidad de desinformación para verificar, para monitorizar los bulos que iban circulando por Internet alrededor de los partidos políticos y de todo lo que iba sucediendo en las elecciones. También en la Unión Europea ahora hay distintas iniciativas que se dedican justamente a esto. Os traigo la iniciativa de Fact Check, que se dedica a verificar datos erróneos sobre Europa y a verificar el discurso público relativo a las elecciones europeas. El equipo de periodistas que hay detrás se dedican a responder y a publicar aquí todas las informaciones que van contrastando. Por ejemplo, una pregunta es: ¿cobran los países de la Unión Europea un dinero por cada denuncia que hay de maltrato? Pues bien, esta es alguna de las cosas que hay en esta página web. Y bueno, las fake news y, más que eso, las deep fake news, que usan tecnología casi de ciencia ficción, ¿os acordáis del vídeo de Obama? Son el nuevo desafío del content curator. Y yo no soy experta todavía en fake news, pero sí que tengo claro que el método que hay que seguir para desenmascarar un bulo tiene que basarse en este método, al que además habrá que añadir otras nuevas etapas, como por ejemplo la de contrarrestar información. Pero bueno, vamos a volver al lado bueno de la fuerza, a la curación de contenidos para distinguir la información que es relevante de la que no lo es. Y hay muchísimas herramientas que nos pueden servir para hacer la curación de contenido, que esto está en auge y además cada vez salen más y más herramientas. Y voy a explicaros algunas de ellas de manera muy rápida, porque no tenemos mucho tiempo, con ejemplos de casos reales que están haciendo curación de contenidos. Para la fase de búsqueda, primero os quería comentar de manera muy rápida, que ya os digo que hay muchas. Por ejemplo, para realizar alertas podéis utilizar herramientas como Google Alerts o Talkworker Alerts. Tenéis también los agregadores de RSS, hay muchos en el mercado, yo suelo utilizar Feedly, y luego hay herramientas de monitorización de redes sociales, como por ejemplo HotSuite. Para la parte de selección os traigo como ejemplo este escritorio virtual realizado con la herramienta Simbaloo, que se llama Escritorio del Paciente. Es una iniciativa que han puesto en marcha profesionales en ciencias de la salud y pacientes para seleccionar fuentes de información fiables que hay en Internet dirigidas a pacientes. Entonces, el concepto de escritorio virtual, el escritorio que tenéis en vuestro ordenador, donde seguramente tenéis pues, distintos iconos con las herramientas, las aplicaciones o las páginas web a las que necesitáis tener acceso de manera más fácil y más rápida. El escritorio virtual pues, viene a ser una cosa así, pero en Internet. Luego, ¿cómo podemos aportar ese valor del que hablábamos y compartir esa información en Internet? Pues hay muchas maneras de hacerlo, os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, cómo hace Maider Tomasena en este artículo curación de contenidos en su blog, que en vuestros blogs también podíais hacer curación de contenidos. Por ejemplo, en este artículo ella nos hace una selección de los libros sobre copywriting que deberías leer. Fijaros que para hacer este artículo primero habrá tenido que buscar todos los libros que hay sobre este tema en el mercado, habrá leído estos libros para hacer una selección. Nos trae 5 a las que nos hace en forma de lista un resumen, añadiendo su propio comentario, su propio valor, para compartir en su audiencia, en este caso en el blog, este contenido. Entonces, a la audiencia esto creo que nos aporta un gran valor, porque podemos, en fin, si un referente en un sector nos dice que estos son los más importantes, pues a mí ya me va a ahorrar mucho trabajo de tener que leer todo lo que hay en el mercado, ¿no? Otra manera de hacerlo sería con la herramienta Scoopit. Es una herramienta que es de curación de contenidos y fijaos en este ejemplo que os traigo del tablero de Eva San Agustín, que nos trae estrategias de contenidos que ella misma ha seleccionado. Aquí en este caso selecciona distintos ejemplos, los clasifica mediante el uso de algunas etiquetas y los comparte también con su audiencia. Luego esto también se puede difundir en redes sociales, newsletters y demás. Y ahora os traigo un ejemplo de Instagram de Juan Llorca, que es un cocinero experto en alimentación para niños y para bebés,
que la verdad es que me tiene completamente conquistada, porque hace curación de contenidos en sus stories de Instagram, que es algo que, bueno, no hay tanta gente que lo está haciendo. También las stories son algo más nuevo y la verdad es que me derrite cada vez que lo veo. Muy buenas. A ver, sentaos y poneros cómodos porque hoy vamos a hablar de los biberones, la papilla del biberón, el biberón con cereales, los cereales dentro del biberón, el biberón para dormir, para despertar, para que duerma más tiempo. Todo eso lo vamos a ver hoy. Veamos cómo resumimos esto de una forma muy sencillita. Lo primero, la OMS nos recomienda que la lactancia materna exclusiva o, en su defecto, leche de fórmula hasta los 6 meses, no hay necesidad ninguna, primero, de empezar con la papilla de cereales a los 4. Primero de todo vamos a analizar las papillas para cereales que hay, los precios que tienen y su composición. Fijaos que aquí nos muestra y nos va dando, señalando, remarcando información sobre precios, composiciones. Como veis, baratas no son. Teniendo claro estos factores, lo absurdo es añadirle papillas. Entonces me diréis, ya Juan, pero entonces ¿qué le damos? ¿Qué le damos? Si no le damos biberón, si no le metemos el cereal con la cuchara y tenemos nada. Y ahora aquí viene la segunda cuestión. La segunda cuestión no. Aquí viene otra parte importante. Y es que, ¿qué pasa? Porque mi hijo duerme más cuando le doy un biberón por la noche. No duerme más. Eso no está demostrado. Ah, pero que no se me olvide. Os dejo un enlace aquí donde os cuenta el por qué no está demostrado. Aquí nos da una fuente de información externa, de una fuente fiable, una fuente de un artículo científico. Y bueno, ya veis cómo hace Juan Yorga curación este pequeño vídeo, que está recortado porque es más largo, pero lo que os quiero mostrar es cómo remezcla distintos tipos de contenido, porque nos muestra fuentes de información externas, como esas imágenes de papillas, más una fuente como un artículo científico que lo que hace es validar la información que él nos está dando, agregando ese valor sobre su opinión como experto en este tema. Veis que es una remezcla de contenidos que da como resultado un contenido nuevo y que además es muy original y aporta mucho valor a su audiencia. Pues bien, ya veis que hay muchas maneras de hacerlo y muchas herramientas. El método de las 4S, acordaros, buscar, seleccionar, dar valor y compartir. Y solo con un método así el Content Curator puede hacer frente a la avalancha de información mediocre, falsa y muy falsa que hay en Internet. Y bueno, ya habéis visto, espero, que el Content Curator nos va a ayudar a muchas cosas. Nos va a ayudar a mantenernos informados de nuestro tema de interés y estar en continuo aprendizaje, a aportar más valor a nuestra estrategia de marketing, a conocer y vigilar lo que está sucediendo en el mercado sobre nuestro sector y a distinguir la información relevante. Yo os puedo ayudar a formaros como Content Curators y a incorporar la curación de contenidos como parte de la estrategia de marketing de vuestra empresa. Aquí tenéis mis datos de contacto. Y bien, cuando estaba pensando en cómo acabar esta charla, pensé, madre mía, ¿cuál es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque ya os he contado que he sido madre. Hace hoy justo 1 año y 1 mes. Este es mi hijo Mateo. Y bueno, no sé si mi pequeño Mateo será Content Curator, pero más nos vale que muchos de vuestros hijos lo sean. Muchas gracias.